Continuamos en Salud Hoy hablando acerca de la psicología deportiva. Ya hicimos una definición, aprendimos un montón acerca de qué se trata esta disciplina. Pero hay algo muy interesante que Nicolás estaba hablando y que creo que es importante también continuar en este tema. Las habilidades para el éxito en el deporte, pero también para la vida. ¿Cómo se une, no? Deporte y vida. Claro, porque el deporte tiene y debe ser un puente, un vehículo para la vida, para un desarrollo vital armónico, satisfactorio para el individuo y para la comunidad. El deporte tiene la obligación de servir como modelo, como le llaman en la especialidad y en la profesión, como modelo de rol. Tiene que ser un buen espejo, un buen ejemplo. De ahí que la especialidad de la psicología del deporte haya desarrollado en los últimos tiempos un concepto que es el siguiente, que es excelencia deportiva y excelencia personal. ¿Cómo se unen? Efectivamente, el deporte, gestionado de determinada manera, gestionado de forma idónea, por técnicos idóneos, puede servir a través del cultivo de valores, del cultivo de hábitos y de actitudes, o intenciones o gestos, puede servir para el desarrollo personal, para el crecimiento personal y también para el desarrollo instrumental de la persona. Tiene la obligación. Y con esto queremos poner un ejemplo. Cuando un niño o una niña va a un club de baby fútbol, o va a una academia de tenis, o va a jugar al golf, los sistemas sociales, es decir, las instituciones y las federaciones, tienen la obligación de darle algo más que enseñarle meramente la práctica, el deporte en sí mismo. Si yo como niño, niña, como joven o como adulto, me quedo solamente con la práctica instrumental, me estoy quedando con menos de lo que espero de alguna forma. Muchas veces los niños, los jóvenes, los adultos, no lo decimos, pero sí lo esperamos. Esperamos algo más que simplemente practicar un deporte. Incluso que practicarlo con maestría. Incluso que practicarlo con maestría. Me estabas hablando de la importancia hacia el atleta. ¿Y para lo que es el entrenador? ¿Qué cosa, perdón? La habilidad, es decir, cómo repercute. Es decir, tú me decías, la habilidad no solamente para el atleta, de ser ejemplo. Para el entrenador, ¿de qué forma sirve también? La psicología del deporte en realidad trabaja en primer lugar con el entrenador, trabaja a través del entrenador. Su primer cliente, entre comillas, el primer objeto de su trabajo es la figura del entrenador. Analizar su forma de comunicación, verbal y no verbal, analizar sus diferentes hábitos, analizar todo su perfil de actuación global durante los entrenamientos, pero también de manera fundamental durante las competiciones. Hay muchos entrenadores que nos extralimitamos. Exactamente, nos extralimitamos durante las competiciones, durante los partidos, porque nos pueden los nervios nos ganan. Este tipo de aspectos de la labor del entrenador, que tiene muchísimos aspectos, tiene muchas responsabilidades, quizá demasiadas. Como las peleas con los jueces, por ejemplo, ¿no? Como las peleas con los jueces, por ejemplo. Entonces existe otro concepto en psicología del deporte que es el de programación. Programarlo, cuando se programa el DVD, iba a decir el VHS, pero es de otra época. Eso ya quedó. No, ya quedó en los 80, los 90. Así como se programa el DVD para grabar un programa que nos interesa, también las personas podemos y debemos programarnos para las situaciones de rendimiento. La situación de rendimiento no es solamente para el atleta, es también para el entrenador. Es una cadena. Es una cadena. Entonces, cada vez que en la tele vemos una escena de extralimitación por parte de un actor clave, como puede ser el entrenador o colaboradores, o a veces dirigentes, estamos asistiendo a algo. Hay algo que no se está haciendo o que se está haciendo mal. Hay un campo ahí donde hay que intervenir e introducir un nivel de pienso, es decir, de preparación durante la semana. Claro que como para el deportista también es un muy mal ejemplo, ¿no? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Escuchamos ahora a deportistas, ¿te parece? Veamos qué decían. Arranqué en primero de escuela en el Colegio San Joseph y de ahí me encantó el deporte y seguí jugando en las Lobas y ahora en el St. Patrick's. Bueno, dentro de una cancha, trato de estar lo más tranquila posible, pero siempre están los nervios y la tensión siempre está también. Psicológicamente influye mucho porque hay que estar motivada, o sea, cuanto más motivada estás, mejor jugás, digamos, y sí, influye mucho, sí. También trabajar en equipo y eso, que también es muy importante, ya que no nos conocemos dentro de la cancha, somos de distintos clubes y eso, es muy importante para tener un mejor juego dentro de la selección. Bueno, la psicología en la cancha es muy importante porque es lo que te hace ganar o perder un partido en realidad. Porque puede haber jugadores que jueguen muy bien o tengan todos los elementos para jugar, pero si no tienen la psicología adecuada, pueden perder contra uno que es menos que ellos y tiene la psicología bien. Bueno, estamos con Gonzalo, que tiene 12 años,
12 años, y me dice que juega de los 3 años. Impresionante. O sea, antes de saber caminar ya tenías una raqueta de tenis en la mano. Y más o menos. Me parece que para jugar a nivel nacional y sudamericano, la psicología es lo más importante. ¿Cómo son esas charlas con el psicólogo? ¿De qué les dice? Y raras. En general raras. ¿Qué les dice? ¿Cómo pararse? ¿O qué actitud tener frente a otra persona? Casi siempre es cómo relacionarse entre punto y punto. Pues cuando termina un punto, ¿qué hacer para poder empezar el otro bien o mejor? Y bueno, es difícil, vos lo tenés que saber manejar, porque en un partido no es lo mismo que en un entrenamiento, ¿no? Tenés que estar, suponete, en los partidos peleados, el que define es el que está mejor de cabeza. Y bueno, el aspecto psicológico me parece muy importante. ¿Se pueden aplicar esas cosas que te dice el psicólogo en un momento de tensión, en un partido? Sí, me parece que el psicólogo es una ayuda, es un plus, porque bueno, te puede dar una ventaja en un momento del partido de presión, ¿no? Y en mi caso yo soy bastante tranquilo, pero bueno, hay veces que te sacás un poquito, ¿no? Cuando las condiciones no están a tu favor, ¿no? Es complicado. Mira, creo que hoy por hoy en los deportes lo que más importa es el tema psicológico, por sobre todo lo que viene a ser la parte técnica y la parte física. Si uno no está preparado psicológicamente para afrontar una competencia, es muy difícil tener chances. ¿Cómo hacen para tratar el tema psicológico dentro de la cancha? ¿Tienen reuniones? Sí, nosotros tenemos reuniones, trabajamos con Nicolás Palatnik también en lo que es el apoyo de un psicólogo deportivo y bueno, hablamos mucho con los chicos, le traemos bibliografía, frases, tenemos algunas rutinas para poder salir de los momentos tensos en los que muchas veces digamos, es muy fácil de perder el control. El tenis es un deporte por sí que es bastante difícil porque es un juego que se basa más que nada en el error. Son mucha cantidad de puntos, es muy común errar, entonces es muy importante poder salir rápido de la frustración para estar preparado para la próxima pelota. ¿Vos notás alguna diferencia hace unos años atrás que ahora se está manejando diferente el tema de la psicología? ¿Se le da más importancia o siempre fue importante? No, antiguamente, digamos, hace 20 años atrás no era un tema que estaba muy en boga. Es más, había mucha gente que no lo consideraba importante, pero en los últimos años sí, ha habido, por lo menos en el tenis, ha habido un incremento muy importante. De hecho, ya casi todos los jugadores, pues los que son de elite, básicamente, ya viajan con psicólogos, aparte de preparadores físicos, masajistas, kinesiólogos, también viajan con psicólogos. Bueno, ahora me gustaría que me dijeras, Nicolás, acerca de cómo trabajas, es decir, tú, es decir, ¿lo haces a través de un consultorio, recibís los atletas, los entrenadores, o te vas, por ejemplo, a la cancha en el caso del fútbol? En las dos situaciones. Las dos situaciones. Trabajamos de las dos maneras. O tenemos la obligación de trabajar de las dos maneras, como psicólogos del deporte. Porque por algo somos psicólogos deportivos, no psicólogos clínicos, dentro del deporte. Si no, seríamos solamente psicólogos clínicos dentro de instituciones deportivas. Ahora bien, para empezar por el principio, el psicólogo del deporte en instituciones trabaja preferentemente o idealmente en un gabinete o consultorio, que muchas veces no existe. Existe un vestuario, una pseudo oficina o algo parecido a una oficina, y en ese recinto trabaja, se reúne con entrenadores y con atletas o deportistas. Y aborda diferentes temas, diferentes aspectos, diferentes problemas. En el caso de los deportistas pueden ser problemas de estudio, de relacionamiento con entrenador y colaboradores del entrenador, de relacionamiento con padres, de desánimo por no estar participando el tiempo que el atleta prefiere o le gustaría o considera que sería justo. Este es un plano del trabajo. Porque ellos también tienen su vida personal, ¿no? Claro. Que todo repercute. Que es la más importante en cuanto a cantidad y debería ser también en cuanto a calidad para la institución deportiva también. Lo más importante siempre debe ser el conjunto de la vida del atleta y no solamente su porción dedicada a la producción de rendimiento, que es una fracción muy pequeña. Y por otro lado, el psicólogo del deporte también trabaja en cancha, o debería tener la posibilidad de hacerlo.
El psicólogo del deporte debe proponer soluciones deportivas. Y con esto, o en este punto, nos gustaría poner un ejemplo muy práctico. Nosotros, como país futbolero, quizá algunos podamos coincidir que partimos de la base de que nuestro fútbol, la práctica del fútbol en Uruguay, tiene muchas virtudes porque es un fútbol inmensamente exitoso, nadie lo discute y todos estamos orgullosos de ello, pero también tiene algunas carencias o aspectos para desarrollar o perfeccionar. Entre ellos puede ser la dificultad para desarrollar juego colectivo. ¿En qué se ve el juego colectivo? El juego colectivo se ve en la capacidad de realizar pases o de asociarnos dentro de la cancha. Ahora bien, en este terreno, que es un terreno que nos cuesta tradicionalmente, que viene de tiempo, no es de ahora, viene de décadas, que viene de mucho tiempo, el psicólogo del deporte puede proponer soluciones. ¿De qué manera? Junto con el entrenador, con la aprobación del entrenador y trabajando junto con él, estimulando lo que se denomina la movilidad. La movilidad. ¿Qué significa movilidad? Movernos. Simplemente eso, movernos. Sembrar el gusto y el goce por el movimiento en sí mismo, por movernos. Incluso antes de tomar contacto con una pelota o con un útil. Desde edades tempranas, como le llamamos en psicología. Desde etapas precoces, desde 4 o 5 años, a partir de la iniciación deportiva, estimular, incluso incluyendo música, incluso incluyendo sesiones de coordinación a través de música, de danza con música, estimular el goce por el movimiento en sí mismo. Y a partir de ahí estaremos en mejores condiciones de empezar a mejorar y cambiar ciertos hábitos. ¿Qué clase de hábitos? Por ejemplo, en fútbol, para llevarlo a nuestra principal pasión popular, hábitos de cierto estatismo, ¿no? Estamos quietos, somos más de pedir y gesticular que de movilizarnos y ofrecernos. Esto está quizá por debajo de ciertos principios tácticos que a veces se reclaman como es desmarque. Sí, para que exista desmarque antes tiene que haber algo previo, que es la movilidad. Entonces, sobre este tipo de aspectos, el psicólogo del deporte también puede y debe participar cuando el entrenador confía en él y le brinda un espacio de trabajo conjunto con el entrenador. Qué importante también el rol de los padres. ¿Cuál es el que cumple en esto, ¿no? En el deporte, en incentivarlo al deporte? Sí, el papel de los padres es casi que total, es crítico. Porque los padres representan la cultura, es decir, cómo sentimos el deporte. Lo que los padres dicen es lo que va a tener más fuerza sobre el niño o la niña. Lo que los padres castiguen va a ser lo que va a ser más difícil imponer, y lo que los padres premien va a ser lo que probablemente continúe perpetrándose, se continúe sosteniendo a través del tiempo. Entonces, trabajar con los padres, incidir sobre los padres para perfeccionar hábitos fuera de la cancha y dentro de la cancha es central. Es central. Y Ana Claudia, es muy importante que mencione a los padres, porque normalmente los padres se los siente como un mal necesario. Y los padres no son un mal necesario de ninguna actividad deportiva. Los padres son los que hacen posible la actividad. Son los clientes y los que hacen posible la actividad. Ellos merecen respeto, consideración y además también merece que se les preste atención y se los incorpore a la vida activa de las instituciones. Y a su vez también que los padres incentiven a sus hijos a realizar deportes, porque no solamente están realizando una actividad física, sino que también los están alejando de muchas otras cosas que después con el tiempo nos damos cuenta que son muy graves. Sin duda. Hacemos una pausa y ya regresamos.